de vaca muerta y tener 3.000 pozos. Y creo que la mayor política de Estado que podemos aportar desde el gobierno federal es bajar el costo de capital, porque a los proyectos que se están anunciando, las empresas les están pidiendo una tasa que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica de nuestro país, que esperemos corregir. Con lo cual, todo lo que falta hacer, solo Buenas tardes. Desde la visión como dirigente sindical y también como senador nacional representando esta provincia, quiero decirles que el éxito del movimiento popular neuquino fue gobernar durante 58 años con política de Estado. Nadie más que nosotros, que los gobiernos, los distintos gobiernos del movimiento popular neuquino y del partido en general, tenemos bien claro lo que son políticas de Estado. Por eso es una provincia exitosa en todas las líneas de productiva, en el turismo, en hidrocarburos, en la minería, porque tenemos política de Estado, que han ido aplicándose en los distintos gobiernos, pero siempre como patrón esta política de Estado, de desarrollo, de crecimiento, defendiendo el federalismo, atrincherándonos, defendiendo lo nuestro, pero tampoco podemos gobernar de espalda a nación, y esto es lo que ha sido el éxito también. Nunca fuimos confrontando con nación, sea el gobierno que sea. Nunca hemos confrontado con nación. No hemos integrado a nación, hemos discutido, hemos defendido realmente lo nuestro, y estas son las políticas de Estado que se deben seguir aplicando en el gobierno nacional. Lo que es Vaca Muerta, soy un protagonista junto al gobernador Gutiérrez de esto, que hoy es una realidad, que es Vaca Muerta, y que no se hubiera aplicado de otra manera, no hubiera sido exitosa sin una política de Estado del gobierno nacional, y que hay que reconocerlo. Cuando abrió las puertas al mundo, cuando esas puertas al mundo estaban cerradas, no teníamos diálogo con el resto del mundo, teníamos un diálogo con países que no aportaban nada. Entonces, esto hay que reconocerlo, y ahora esta política de Estado tiene que continuar, más ahora que somos todos compañeros, ¿o no? Al final no era un solo oficialista. Claro, esto es así. ¿Qué va a ser un chivo? No, me escapó. No puedo con el genio. Y en esta política de Estado también, que la provincia las tiene, y estamos visorando que esto, que es el éxito del desarrollo de Vaca Muerta, nos está trayendo serios problemas también. Serios problemas de infraestructura. En la provincia del Neuquén están llegando entre 25 y 26 familias por día. A estas familias hay que atenderlas, hay que darle educación, hay que darle vivienda, hay que darle salud, seguridad. Y los recursos de la provincia no alcanzan, porque me hablan de la regalía, pero la regalía, de acuerdo a la Constitución provincial, tiene un destino que es la reconversión productiva. Cuando se termine el petróleo, termine el gas, tengamos otra actividad como la que hemos visto ayer en este proceso de reconversión productiva. Yo estaba como Menem yo. Reconversión productiva, hemos visto estos viñedos en San Patricio del Chañar, compañero Bertolla, y que esto se hace también con política de Estado. Pero esto que está colapsando, la salud está colapsando. Se tiene que levantar la gente a las 4 de la mañana para sacar un turno. Lo que es educación, no hay previsibilidad. ¿Cuántas escuelas, cuántos bancos vamos a necesitar? Las rutas provinciales, y acá muchos neuquinos, casi todos, hemos recorrido todas las rutas de la provincia, están destrozadas. ¿Por qué están destrozadas? Por el tránsito de los vehículos pesados,
que hay que pavimentar, hay que reforzar el pavimento, hay que trabajar en esto, o también las obras de infraestructura que hace falta, por ejemplo, en Rincón de los Sauces, con este desarrollo importantísimo debajo del Toro y todo el resto, estos yacimientos de Chevron y otros más que están produciendo 500 barriles por día. Entonces, esto evidentemente creo que también forma parte de esto de la política de Estado, tanto nacional como provincial. Yo estoy trabajando en un proyecto de la creación de un fondo, quizá no le quiero poner el mismo nombre como lo tuvo la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la migración desde otras provincias, el crecimiento demográfico. Estoy trabajando en este proyecto en el Senado de la Nación, vamos a ver qué título le ponemos, un fondo. ¿Y de dónde se nutre ese fondo? Teniendo cuidado que la sociedad argentina no resiste más ningún impuesto. Alguien lo va a tener que poner a esto. Y seguramente en esto de que le ocurre a la provincia, de que en vez de tener mayores recursos resulta que nos quitan los recursos. Con este de derecho, impuesto, no sé qué lo que es, a las exportaciones, de aquello que lo que se exporta y lo que no se exporta, esto es lo peor, tienen que poner 4 pesos por dólar y esto afecta a las regalías de la provincia. Entonces va a ser dirigido seguramente este fondo para que nos acompañen el oficialismo, los distintos bloques, porque está bien fundamentado, bien fundamentado, porque si no, lo que es Centenario, Neuquén Capital, San Patricio del Chañar, Añelo, todo, no vamos a poder resistir todo esto. Así que allí también el entendimiento de todos para poder llevar adelante esto, que sea todo un éxito, lo que es Vaca Muerta. Tenemos también el tema de viviendas. Yo nunca he visto tantos tráiler, el gran negocio de los tráiler que hay en Neuquén y toda la zona de influencia. Tráiler en el campo, tráiler de campamento por todos lados, tráiler en Grañelo. ¿Qué va a pasar cuando esto termine? Levantan los tráilers y dejan el desierto, no hay nada, no queda nada. Señores, hay que construir vivienda, hay que construir hospitales, clínicas, hay que construir escuelas. También, bueno, en esto también tenemos el compromiso, el sindicato que represento. Hemos comprado 50 hectáreas ahí, en el Valle de Añelo, y estamos en el desarrollo de 1.800 viviendas. En el proyecto, una clínica para atender el sistema de salud, porque lo único que hay es un hospital recientemente inaugurado que ha quedado pequeño. Lugares de recreación, donde se pueda trasladar la familia a esa vivienda y tenga un lugar de recreación, piscinas climatizadas, todo lo que hace la infraestructura de recreación para que los trabajadores se puedan trasladar a Añelo, no es solamente la vivienda. Hay que darle recreación, hay que darle salud, hay que darle educación, hay que darle todo lo que necesita una familia. Y fíjense ustedes lo importante que es esto para las empresas, porque van a reducir los costos de traslado, los costos de los campamentos, costos y costos y costos. Nosotros vamos a aportar desde la óptica de los trabajadores, vamos a aportar esto que seguramente vamos a necesitar la ayuda del gobierno nacional y vamos a necesitar la ayuda también del sector empresario para llevar adelante todo esto. No le vamos a pedir plata, le vamos a pedir las facilidades que debemos tener para que el compañero trabajador tenga acceso a esa vivienda y no con cuotas monstruosas, el UVA, el EVA, no sé qué diablo es, pero que tenga acceso a esa vivienda, que pueda terminar con su jornada y venga a compartir la mesa familiar, como corresponde a cualquier ser humano y no estar tirado en un campo. Hay que humanizar el trabajo petrolero hay que humanizarlo, si no, no vamos a poder, todo esto vamos a llegar a un cuello de botella
donde no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, yo en esto quiero decirles de que estamos trabajando en lo que es el fondo. Es un proyecto que tengo prácticamente listo, lo estamos armando con el gobierno de mi provincia y en los pocos días más que va a estar presentado en el Senado de la Nación para entrar en un debate en este fondo que pero tiene que ser rápido, si no vamos a entrar en un cuello de botella, no vamos a saber qué hacer después. Así que bueno, yo no quiero consumir más tiempo porque Guillermo me va a retar, Guillermo. Gracias. ¿Cómo no? Retarlo jamás, por favor. ¿Qué estamos hablando? Le voy a pedir... el doctor Nielsen se siente más cómodo de pie y por eso le hemos dado Muchas gracias. el derecho. Sí, no me gusta hablar sentado, la verdad es esa. Así que, bueno, creo que todos primero, los agradecimientos. Quiero agradecerle a la gente de IDEA por esta invitación. Es la primera vez que hablo en IDEA, es la primera vez. Y es la primera vez, no, estuve unas 3, 4 veces. La última fue muy memorable porque aquellos memoriosos recordarán que hacia noviembre del año 2005 había toda una gran duda, fogoneada por supuesto desde los medios, de algunos colegas tuyos, pero concretamente... No, pero te vas a acordar porque era si el ministro Labaña va a IDEA en Mar del Plata, bueno, al día siguiente deja de ser ministro. Era más o menos así la cosa. Así Dejó de serlo por otras razones. No, bueno, en todo caso hubo una sincronía importante. Yo venía escuchando, yo estaba yendo para el ministerio ese día y lo escuchaba a Longobardi, que lanzaba esto. Si Labaña va a Mar del Plata, se terminó Labaña ministro. Por supuesto, lo primero que hice cuando llegué al ministerio fue ir a verlo a Roberto y le dije, mira, Roberto, ¿cómo es esto? A mí nadie me dijo nada. Bueno, tenemos que ir todos a Mar del Plata. Todos a Mar del Plata. No, pero no hay pasaje. Bueno, escúchame. Tenemos aviones, hay varias secretarías que tienen aviones, vamos a Mar del Plata. Y allá nos fuimos. Eso fue un viernes. El lunes siguiente teníamos un poco de esparcimiento porque la economía estaba andando bastante bien en ese momento, muy bien en perspectiva histórica. Entonces, como Labaña y yo somos independientes, venía con Parada a mostrarnos el proyecto del nuevo estadio Independiente en ese momento. Bueno, no pudo ser. Lo llamé a Comparada para decir, no vengas porque ya no estamos en el ministerio, no fuimos. Así que hubo una sincronía. Ahora vengo con la absoluta libertad de no ser funcionario y quisiera empezar esta charla invitando a que todos, que sabemos que la situación económica de Argentina está muy mal, pensemos un poquito razonando en términos médicos. En general me sirve usar situaciones médicas porque la gente está más acostumbrada a lidiar o a escuchar de alguien que lidió de cuestiones médicas, cuestiones de salud, que de cuestiones económicas. En cuestiones económicas se habla mucho sin haber lidiado con situaciones límite o situaciones difíciles. Entonces, el problema es tener un buen diagnóstico. Si uno logra tener un buen diagnóstico y receta la medicina precisa, está tirando con mira telescópica, va directamente a las causas, va y necesariamente tiene la solución. Ustedes habrán escuchado mucha gente que arrastró una dolencia por mucho tiempo porque no tuvo el diagnóstico correcto. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación argentina está muy mal. Estamos con una crisis importante desde el 24 de abril del año pasado. Ahora, la primera pregunta para este ambiente de gente de las empresas
¿Es una crisis de liquidez o es una crisis de solvencia? Parafraseando uno de los líderes empresarios de la Argentina, él me decía, mira, cuando son problemas de plata son los fáciles de resolver. Liquidez se resuelve con créditos, por ejemplo, o con aportes. La liquidez es lo fácil de resolver. El problema de la Argentina, desde mi perspectiva, es de solvencia, no es de liquidez. Y la solvencia es mucho más difícil de revertir. Hay que ir a los cambios estructurales, hay que ir a dejar de lado aquellas cosas que impiden que la Argentina se desarrolle. Argentina fue un país en su momento de los más ricos del mundo, por eso la mayoría de nosotros estamos acá, porque nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de Europa a la Argentina porque Argentina era un país muy atractivo. Hoy es una cosa muy lejana, y mucho más en estos momentos, porque estamos en un proceso de quimioterapia financiera que no sabemos cómo termina. Acá hay dos incógnitas que nos carcomen en el corto plazo. ¿Con cuánta plata va a quedar el Banco Central al momento del cambio de gobierno? Y no estoy haciendo ninguna cuestión de politiquería. Puede ser el mismo gobierno que se autosuceda, o puede ser la oposición que gane la elección y se haga cargo del gobierno. En cualquier caso, la duda es, ¿cuántos dólares van a quedar en el Banco Central y cuántos dólares en la tesorería en ese momento? ¿Y por qué es un problema de solvencia? Porque tenemos un récord de presión impositiva. Los argentinos estamos viviendo, muchas veces sin darnos demasiada cuenta, en una situación de esclavitud tributaria. Y estamos también con un récord de gasto público, a pesar de las cosas que se puedan decir, etc. Entonces, esta combinación de quimioterapia financiera nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuántas empresas van a quedar en pie? ¿Cómo salimos de todo esto? Una de las pocas cosas que tenemos como país para hacer un desarrollo y para tratar de romper esto es realmente Vaca Muerta y otras 5 formaciones no convencionales. La más mencionada, la más conocida, porque empieza hace muchos años a hablarse de Vaca Muerta y empiezan las experiencias en Vaca Muerta desde hace muchos años, ¿no es cierto? Miguel Galucio fue el primero que trajo la tecnología del fracking a la Argentina y fue el primero que firmó un convenio ambicioso que llevó a una inversión de 4.000 millones de dólares. Entonces ahí empieza Vaca Muerta. ¿Cómo hacemos, ahora que Vaca Muerta está desrisqueado, que sabemos que hay petróleo, que sabemos que hay gas, cómo hacemos para llevar esto adelante? El problema es que los desarrollos en este sector tienen un payout de por lo menos 8 años. Y 8 años supera ampliamente el periodo presidencial, un periodo presidencial. Entonces, ahí es donde necesitamos políticas de Estado. ¿Qué quiere decir políticas de Estado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política de Estado? Hablamos ni más ni menos que de la autolimitación de la clase política de incidir en un sector. El Pacto de la Moncloa, que a cada rato se lo trae periodísticamente en Argentina, el Pacto de la Moncloa, ¿qué es? Argentina no ha llegado, nos resulta tan difícil esto de las políticas de Estado, porque en realidad hay cosas que por alguna razón en Argentina no han funcionado como política de Estado. Alemania tuvo una hiperinflación en los años 30 y fue suficiente para que el Bundesbank sea el banco más respetado del mundo. Acá tuvimos 3 episodios hiperinflacionarios y el Banco Central sigue siendo materia de discusión. Política de Estado es que hay cosas que no se discuten. Hay cosas donde la política sabe que no se mete, porque llegó a un consenso. Ese consenso estabiliza las políticas en un sector y hace que las cosas clave no se revisen. Nosotros llegamos a la conclusión, hace ya unos cuantos meses, de que para salir del problema económico que es tan duro en Argentina de hoy, necesitamos políticas de Estado en Vaca Muerta. Por esto de que son
8 años de payout, y porque además es la posibilidad, la Argentina tiene la posibilidad de desarrollar otra pampa húmeda. Tiene la posibilidad de un incremento muy importante de las exportaciones y de la oferta de divisas, cosa que nos va a permitir y va a ser más fácil el pago de la deuda, que nuevamente vuelve como un fantasma, ¿no es cierto? Un fantasma del pasado. Y ahí está otra de las cosas que los argentinos no terminamos de aprender. Estamos de vuelta con un programa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos trabajando para presentarle a las fuerzas políticas, a esta provincia también, a los dirigentes de esta provincia, un nuevo marco regulatorio para Vaca Muerta y para otras formaciones no convencionales, que es muy sencillo. En definitiva, es una idea muy básica, muy sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Dar pie de igualdad tributario y regulatorio con Permian, con Marcellus. O sea, se trata ni más ni menos de que hay que entender que estas son decisiones globales. Estamos en la globalización y necesitamos que Vaca Muerta tenga condiciones competitivas equivalentes al centro de la globalización en estos temas. Entonces, la idea, como les digo, es muy sencilla y estamos trabajando, hay muchas más cosas, estamos trabajando muy cerca de los principales protagonistas de Vaca Muerta, que en muchos casos tienen identificados 24 dimensiones de alejamiento de la eficiencia por la normativa. Bueno, estamos trabajando en todo esto, estamos poniendo un proyecto de ley que aspiramos a que sea la base de una política de Estado. No es una cuestión de un sector. Acá necesitamos todas las fuerzas políticas de Argentina que se pongan de acuerdo en un régimen que quede y pueda cambiar la historia y pueda hacer posible que Vaca Muerta tenga el desarrollo que potencialmente tiene. Yo les diría que hay otro factor que le da un sentido de urgencia a todo esto. Y es muy sencillo, no sabemos cuál va a ser el precio del petróleo dentro de 50 años. Está muy claro que hay una cantidad de políticas dedicadas a sustituir los recursos energéticos y, sin ir más lejos, toman los automóviles y todas las grandes marcas, cada año más y más, tienen modelos eléctricos, modelos híbridos, etc. O sea, si no desarrollamos rápidamente Vaca Muerta, corremos el riesgo de que con la costumbre argentina de postergar las cosas, esto en realidad termine tratándose de desarrollar cuando ya el petróleo y el gas no tengan valor. Obviamente, somos muy conscientes de que hay diferencias entre desarrollar petróleo, desarrollar gas. Hay una cantidad de infraestructura que es imprescindible si se quiere desarrollar gas. Vaca Muerta es en un 50%, es gas seco. Y somos conscientes de lo que está pasando en este momento en el mercado internacional de gas, pero aspiramos a tener un rol clave en el mercado regional. Y eso requiere inversiones muy fuertes. Y ese es el corazón de nuestra propuesta. Vamos a poner, desde nuestra perspectiva, y con esto voy cerrando, acá hay dos dimensiones financieras distintas. El gran pool de recursos financieros es el gran pool de las multinacionales que operan en petróleo. Y los ejecutivos argentinos que van una vez por año a discutir el business plan, el strategic plan, siempre, en casi todos los casos, se encuentran con tremendas dificultades por el riesgo argentino, por la historia argentina, porque Argentina en tal y tal momento no dejó repatriar utilidades, por todas estas cosas que todos ustedes saben, todos las sabemos. Entonces, estamos trabajando en una mitigación del riesgo argentino, una mitigación que se aplique a todos los proyectos en Vaca Muerta. Así que yo diría que como para pasar a las preguntas, los títulos están puestos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias.
a ver, uno trata de ser malo, porque si no, no estaría trabajando de esto, ¿no? Digo, lo que pregunto es, me parece que hay dos enfoques. A ver, Pereira y Gustavo también hablaron de políticas de Estado. Uno entiende una política de Estado algo permanente más allá de los gobiernos. Me parece que lo que hay es una política de gobierno, por ahora, ¿no? Digo, en todo caso, a lo mejor la propuesta que decía recién Guillermo amplía esa posibilidad. Lo que uno se pregunta es, yo sé, lo petí que le van a contestar, pero yo lo voy a preguntar igual. Digo, bueno, a ver, hagamos un ejercicio de ficción, aunque sea desagradable. Un ejercicio de ficción. En diciembre gana otro gobierno. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Alguien sabe cómo sigue? La verdad que no sé si alguien sabe cómo sigue. Yo no lo sé. Pero entonces no es política de Estado. No, obviamente. Lo que pasa es que lo que yo escuchaba atentamente la exposición de Guillermo Nielsen, que decía que están estudiando 24 dimensiones de la competitividad para igualarla a Permian. Ojalá una de las 24 sea mantener el capitalismo, ¿no? Porque nosotros hemos probado muchas... No habíamos pensado en la Revolución Cubana. No, por si acaso eso pensaba, no estaba en el temario, pero digo, bueno, porque lo voy a incluir. cuando vos decís 24 dimensiones, hay una que es... Nosotros hemos probado como país muchos sistemas económicos. A lo mejor probar una vez con el capitalismo para ver qué pasa no viene mal, ¿no? Porque no hemos disfrutado de eso. Y lo que yo hablaba de política de Estado, de quién fija los precios, de quién decide las inversiones, si se pueden llevar los dividendos, es la mayor política de Estado que podemos aplicar para Vaca Muerta. Todo lo demás, seguro que es importante, pero si nosotros, empresas que el deporte